Ya estamos grabando. Ahora vamos a compartir pantalla. Y entonces, bueno, esta es la segunda parte de la presentación que tiene que ver con el tema de regulación de la expresión génica. Y la expresión de genes podemos controlarla a dos niveles. El nivel transcripcional, que es cuando se está produciendo el ARN mensajero, y el nivel traduccional, que es cuando ya se dio la producción del ARN mensajero, pero se va a dar la producción de la proteína. Entonces, el control que es más eficiente para la bacteria viene siendo el control transcripcional, porque es el que le permite, digamos, gastar menos energía. Si ya se produjo el ARN mensajero y se tiene que aplicar un control traduccional, ahí pues hay mayor gasto energético. Entonces, por eso la mayoría de los mecanismos que vamos a ver son de control transcripcional. Entonces, en la parte de control transcripcional, si están viendo la pantalla, no les pregunté, perdón. Sí, profe. Sí, ok. En la parte de control transcripcional tenemos también varios niveles en donde podemos actuar para controlar la expresión del ARN mensajero. Puede ser a nivel de los promotores, puede ser utilizando inductores o represores, como el caso del Operon-LAC, ¿verdad? Que tiene su inductor que es la lactosa. También hay sistemas que se llaman de dos componentes que permiten controlar la expresión de genes en respuesta a estímulos o señales ambientales externas a la célula bacteriana. Tenemos los reguladores globales o reguladores maestros, que son reguladores o factores de transcripción que regulan la expresión de muchos genes. Y tenemos también el mecanismo de quorum sensing, que vamos a ver más adelante. Entonces les decía que el principal método de control, ¿verdad?, es regular la cantidad de ARN mensajero que se produce, ¿verdad?, porque es el que es energéticamente más eficiente. Y bueno, en el caso del control a nivel de promotores, esto está determinado por la fortaleza, digamos, que tiene el promotor, ¿verdad? Si es un promotor fuerte o si es un promotor débil. Entonces, los promotores fuertes tienen altos niveles de transcripción, pero los promotores débiles tienen bajos niveles de transcripción. Entonces, vamos a ver a repasar cómo es la estructura de un promotor. Esta sería la estructura básica, la que tenemos aquí arriba. Normalmente tenemos aquí el sitio +1, que es a donde inicia la transcripción. Corriente arriba de ese sitio vamos a tener, en el caso de las bacterias, dos cajas, la caja -10 y la caja -35. Entonces va a haber una región espaciadora entre el sitio en el que inicia la transcripción y la caja -10. Luego va a haber otra región espaciadora entre la caja -10 y la caja -35, y luego vamos a tener corriente arriba de la caja -35 un elemento regulador que está ahí corriente arriba. Entonces, la secuencia consenso en Escherichia coli es que es el primer espaciador que está corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción, tiene 7 nucleótidos. La caja -10 es la famosa caja TATA, que tiene la secuencia TA, TA, AT. Después, el segundo espaciador, entre -10 y -35, es de 17 nucleótidos. Y la caja -35 tiene esa secuencia T, T, G, A, C, A. Y después, el elemento regulador que está corriente arriba, en Escherichia coli, es una secuencia rica en adeninas y timinas. Entonces, esta es la estructura, digamos, básica de un promotor en Escherichia coli. Los promotores que son fuertes, que son los que se ha visto, por ejemplo, que controlan la expresión de los genes ribosomales, esos son promotores muy fuertes en Escherichia coli, tienen una estructura un poco diferente. Digamos, esta región, el primer espaciador es un poquito más pequeño, tiene 6 nucleótidos, la caja TATA es igual, la -10 es igual. La región espaciadora entre la -10 y la -35 también es un poquito más pequeña, tiene 16 nucleótidos en vez de 17, y la secuencia de esta caja -35 también es un poquito diferente. Básicamente la diferencia está acá en este punto, digamos aquí tenemos TTG y una T, en cambio en el ejemplo anterior teníamos TTG y una A, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia, que se cambia esta A, que está como en el medio, por una T. Y esta región pues sigue siendo rica también en adeninas y timinas, la región que está corriente arriba de la caja -35, pero entonces vean que con 3 cambios casi que muy mínimos, ¿verdad? Hacer que los espaciadores tengan un nucleótido menos, ambos espaciadores, ¿verdad? Ya ahí vamos con 2 cambios, y hacer un cambio de una adenina por una timina en medio de la secuencia de la caja -35, ya eso hace que el promotor de los genes ribosomales sea un promotor muy fuerte
que permita que se dé una transcripción muy alta de estos genes. En cambio, esto cuando se compara con un promotor que se considera débil porque permite una transcripción muy baja, bajos niveles de transcripción de los genes, cuando esto se compara vemos que también hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos ilustrado la estructura básica del promotor del operón arabinosa. Y entonces aquí tenemos que, bueno, en el caso del espaciador, el primero es también cortito, al igual que en el caso del promotor fuerte, pero la secuencia de la caja -10 cambia, ¿verdad? Ya no es tan rica en adeninas como la convencional, ¿verdad? Como la consenso, sino que tiene más citosinas y guaninas. Entonces, ya aquí hay un cambio de secuencia, ¿verdad? Que es lo que podemos asociar con la debilidad del promotor. Este cambio de acá, de la longitud del primer espaciador, no podríamos decir que sea asociado a debilidad porque lo vimos más bien en el promotor fuerte. Entonces, no, pero digamos, ahí está igual que el promotor fuerte, pero ya la primera diferencia que tenemos con el promotor fuerte es un cambio en la secuencia de la caja -10. Después, el segundo espaciador lo tenemos más largo que el promotor fuerte y más largo que el promotor consenso. Aquí lo tenemos de 19 nucleótidos. Y estas son cosas que sí interfieren, ¿verdad? Porque el espacio que puede haber entre las dos cajas son las secuencias que son reconocidas por la ARN polimerasa, y entonces si tenemos un espacio más grande va a ser un poco más difícil para la ARN polimerasa reconocer esas secuencias. Después, la secuencia de la caja -35 también es diferente, tiene algunos cambios, empieza por C en vez de T. Y tiene, ¿qué más? Una G al final en vez de una A. Entonces, y la región esta que es corriente arriba es en realidad bastante parecida a la del promotor fuerte. Entonces, las diferencias con el promotor fuerte las tenemos a nivel de las secuencias de las cajas y al nivel del tamaño que hay entre el espaciador, más bien a nivel del tamaño que tiene el espaciador que está entre las cajas -10 y -35. Entonces, haciendo este espaciador más grande y cambiando la secuencia de las cajas -10 y -35, ya se nos convirtió en un promotor débil, ¿verdad? Entonces, vean que estas son cosas que ya tal vez son mecanismos de control transcripcional, pero que no hay manera como de regularlos. O sea, están así, esas son las secuencias que tienen las bacterias, ¿verdad? Entonces, nada más esos cambios, digamos, en esas secuencias hacen que los promotores sean más fuertes o más débiles, pero no es algo sobre lo cual la bacteria pueda tener tanto control, ¿verdad? Pero sí es un control, digamos, un tipo de control que existe, y lo que afecta principalmente lo que les decía de la unión o el reconocimiento que hace la ARN polimerasa, que es lo que podemos ver aquí en esta imagen que tenemos al lado derecho, ¿verdad? Vemos que si aumenta la distancia, como dice aquí abajo, si aumenta la distancia entre las cajas -10 y -35, ya es más difícil para la ARN polimerasa hacer el reconocimiento. Y también si hay cambios en las secuencias de reconocimiento, ¿verdad? Y se vuelve más difícil que la ARN polimerasa pueda reconocer. Ahora, existe un factor, porque recordemos que la ARN polimerasa es una enzima que tiene varias subunidades, y hay un factor que se llama sigma, que es una de las subunidades que tiene la ARN polimerasa, que es la que está asociada con el reconocimiento de estas secuencias. Entonces, también otro tipo de control es la utilización de diferentes factores sigma. Entonces, hay algunos factores sigma que reconocen, digamos, la estructura básica de los promotores, pero hay otros factores sigma que se utilizan en circunstancias específicas. Por ejemplo, si la bacteria necesita metabolizar arabinosa, entonces se puede utilizar un factor sigma diferente, que es el que va a permitir entonces tal vez un mejor reconocimiento del promotor que es débil, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera, digamos, que también tienen las bacterias como de hacer uso de diferentes factores sigma para poder reconocer diferentes promotores según la necesidad. Ahora aquí tenemos en verde un cuadrito que dice que el ensayo de beta-galactosidasa es una técnica para estudiar promotores. Entonces, lo que se hace en ese ensayo es que se clona esta parte, digamos, se clona la región que está corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción. Eso se clona y se le pone a la par, digamos, un gen de beta-galactosidasa, por ejemplo. Entonces, eso se mete en un plásmido y en una E. coli que no tenga beta-galactosidasa. Y entonces se mide la expresión de la beta-galactosidasa, se mide, se hace como una especie de,
hay de técnica de, es como de flores, no, lo que se mide son unas unidades que se llaman Miller, que es como, sí, seguramente, es como ver la cantidad de, no, mentira, perdón. Bueno, está la cantidad de beta-galactosidasa, porque la beta-galactosidasa va a hidrolizar, no, mentira, ya me confundí. Les quedo viendo qué es lo que se detecta, pero digamos, la idea es clonar ese promotor, clonar la enzima de la beta-galactosidasa y después de alguna manera medir qué actividad tiene la beta-galactosidasa. Si vemos una actividad muy alta de la beta-galactosidasa, es porque estamos viendo que hay mucha transcripción de beta-galactosidasa y que ese promotor entonces es un promotor fuerte. Pero si vemos que se transcribe poco la beta-galactosidasa y que tiene poca actividad, entonces es porque el promotor es débil, ¿verdad? Más o menos ese es el ensayo que se utiliza para caracterizar qué tan fuerte o qué tan débil es un promotor. Ok, después está esto que les decía de los factores sigma, ¿verdad? Que normalmente el que se utiliza para los genes esenciales es el sigma 70, pero esta subunidad se puede cambiar y se pueden utilizar otras subunidades diferentes sigma para reconocer otros promotores alternativos que tal vez en condiciones normales son promotores débiles, pero en ciertas situaciones de estrés se pueden convertir en un promotor fuerte si se cambia el factor sigma, ¿verdad? Porque entonces ese factor sigma va a reconocer distancias diferentes y secuencias diferentes a nivel de -10 y -35. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de factores sigma alternativos, ¿verdad? Por ejemplo, el 32 reconoce esta secuencia que vemos aquí a nivel de la caja -35, reconoce un espaciador corto de 13 a 15 nucleótidos entre las cajas -35 y -10 y reconoce una secuencia que tiene muchas Cs en la caja -10. Y este factor sigma se utiliza para la expresión de proteínas de choque térmico en situaciones de estrés. Después tenemos el factor sigma B, ese reconoce también su secuencia -10, su secuencia -35, su secuencia -10, un espaciador también relativamente corto de entre 12 y 14 nucleótidos, y este es el que las bacterias, o por lo menos Escherichia coli, porque todo esto que les estoy mencionando fue estudiado en Escherichia coli, esto hace que Escherichia coli pueda transcribir genes de respuesta a estrés que normalmente no se transcriben tanto porque el promotor es muy diferente al promotor consenso y no es tan bien reconocido por el factor sigma 70. Después tenemos el sigma 54, ese también tiene su secuencia de reconocimiento a nivel de -10 y -35, tiene un promotor, un espaciador entre las cajas -10 y -35 muy corto, de 6 nucleótidos, y se ha visto que participa en la expresión de genes para la asimilación del nitrógeno. Y después tenemos este otro sigma 28, que tiene unas secuencias, ¿verdad?, a nivel de -35 y a nivel de -10. Tiene también un espaciador relativamente más grande, digamos, de 15 nucleótidos. Y vean, lo que sí llama bastante la atención es que la secuencia -35 es la que es como muy diferente, ¿verdad? Es muy cortita. Pero bueno, entonces este factor sigma 28 se ha visto asociado a la expresión de genes flagelares. Entonces, cuando la bacteria necesita expresar genes flagelares, utiliza este factor sigma 28 alternativo para poder reconocer un promotor que tiene una secuencia diferente a la secuencia consenso reconocida por el sigma 70 y que entonces, digamos, si estuviese bajo el control del sigma 70, sería un promotor muy débil, ¿verdad? Bueno, entonces eso es con respecto a los promotores. Ahora, con respecto a inductores y represores, pues el ejemplo más conocido es el del Operon-LAC, ¿verdad? Que ustedes ya saben que el Operon-LAC funciona cuando hay presencia de lactosa, ¿verdad? La lactosa se une al sitio inductor. Espérense para ver si no estoy diciendo una tontera. Sin inductor no hay transcripción porque hay un represor, más bien, porque hay un represor que está unido acá en la región que es reguladora de la expresión del Operon-LAC. Entonces ahí está el represor y no se puede unir la RNA polimerasa. Pero cuando tenemos presencia de lactosa, la lactosa se convierte en un inductor
que desplaza al represor y que entonces permite que se una la ARN polimerasa para que se pueda dar la transcripción de los genes codificados en el operón LAC. Entonces hay muchos ejemplos de operones que son regulados de esta manera y casi siempre tienen que ver con metabolismo de algún compuesto, ¿verdad? Entonces la presencia del compuesto es determinante para que se pueda dar la expresión de esas enzimas o esos genes que participan en esas vías metabólicas. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de dos componentes. Estos sistemas, como su nombre lo indica, tienen dos componentes. Entonces, aquí tenemos la estructura, digamos, o un esquema, más bien, no la estructura, sino un esquema del sistema de dos componentes, van A, van S, que está asociado a la resistencia a vancomicina. Entonces, recuerden que yo les había comentado que en mi tesis de maestría estudié resistencia a vancomicina en enterococos. Entonces, en realidad, estos genes, van S y van R, forman parte de un operón. Entonces, este que vemos aquí abajo es todo el operón de resistencia a vancomicina que hay en la bacteria. Y yo, no sé si se acuerdan, estaba estudiando el gen van A, ¿verdad? O sea, utilicé una sonda que detecta el gen van A para saber si había presencia de genes de resistencia a vancomicina en los plásmidos. Pero en realidad esto es todo un operón, ¿verdad? Entonces tenemos en los sistemas de dos componentes normalmente, como les decía, dos componentes. Hay uno que va a estar en la membrana citoplasmática y que en realidad es transmembrana, o sea, atraviesa toda la membrana citoplasmática y tiene también un componente que es citoplasmático, tiene digamos un dominio, perdón, que es citoplasmático. Entonces, el primer componente es un componente de membrana que puede detectar señales o estímulos que son externos a la célula bacteriana. Entonces, en este caso, el VAN-S, que es el componente sensor, porque la S, todos los sistemas de dos componentes se llaman algo, S y R. ¿Verdad? El S va a significar sensor y el R regulador. Entonces, el primer componente, que es el componente sensor, se encuentra en la membrana. Tiene su dominio transmembrana, que es el que detecta los estímulos externos, y tiene un dominio citoplasmático que se puede autofosforilar en un residuo de histidina. Entonces, es un dominio, esto tiene actividad ATPasa, se autofosforila cuando hay detección de algún estímulo externo. Entonces, en este ejemplo, el estímulo externo va a ser la presencia de vancomicina afuera de la célula. Entonces, ¿hay vancomicina fuera de la célula? El componente S, el VAN-S, detecta eso, se autofosforila y luego se transduce ese fosfato, se me perdió el mouse, se transduce ese fosfato hacia el segundo componente, que es un componente regulador de la expresión de genes. Entonces, este grupo fosfato se une a un residuo de aspartato y hace que entonces este componente regulador se active como factor de transcripción, ya sea para apagar o para encender genes. En este caso, en este ejemplo de este sistema específico de dos componentes, VAN-S y VAN-R, el VAN-R actúa encendiendo la expresión del operón VAN, que es el que entonces tiene varias enzimas para la resistencia a vancomicina, ¿verdad? Entonces tenemos en realidad los primeros genes del operón, y esto también es como súper común en sistemas de dos componentes. Casi siempre los primeros genes del operón son los sistemas de dos componentes y después vienen los otros genes que participan en el proceso que permita dar respuesta a la señal externa, ¿verdad? Entonces en este ejemplo está VAN-R, VAN-S y luego como vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 genes para resistencia a vancomicina. Bueno, entonces algunos de estos son enzimas que cortan la vancomicina y otros son enzimas que permiten sacarla de la célula y así. Bueno, entonces así es como funcionan normalmente los sistemas de dos componentes. Siempre van a tener su componente sensor en la membrana que detecta estímulos externos y luego van a tener un componente regulador que es citoplasmático y que actúa como factor de transcripción. Y todo esto siempre va a ser para darle respuesta al estímulo externo, ¿verdad? Casi siempre tiene que ver como con alguna condición adversa o algo así por el estilo. Bueno, entonces aquí hay otros ejemplos de sistemas de dos componentes que se han descrito en bacterias. En Agrobacterium tenemos un sistema que se llama BIR. El estímulo que reconoce es la presencia de compuestos fenólicos que son liberados por las heridas que presentan los tejidos vegetales. Entonces recordemos que Agrobacterium está ahí en el suelo, en la rizosfera, y que puede aproximarse
hacia las células vegetales debido a que reconoce estos compuestos, ¿verdad? Las células vegetales de las raíces, cuando tienen alguna herida, liberan esos compuestos fenólicos. Entonces, Agrobacterium reconoce eso, se dirige hacia el sitio y entonces ahí es a donde hace el contacto con el tejido vegetal para inyectarle el plásmido TI, ¿verdad? Para que se pueda dar la formación de tumores. Entonces, este sistema reconoce ese estímulo y lo que regula es la formación de los tumores. Después tenemos también el sistema FO en Salmonella. El estímulo que reconoce es la presencia de iones magnesio fuera de la célula y los genes que regula son genes de virulencia y genes de tolerancia al ácido. El sistema FIX en Rhizobium reconoce oxígeno, ese es el estímulo que detecta, y los genes que regula son genes para fijación de nitrógeno, porque Rhizobium es un organismo que puede fijar nitrógeno. Y tenemos en Bruselas que se llama BVR, que viene de las siglas en inglés de relacionado con la virulencia de Bruselas. El estímulo que detecta es un ambiente en donde hay acidificación y estrés osmótico y también baja concentración de nutrientes, como vamos a ver más adelante. Los genes que se regulan son, bueno, son genes de virulencia, pero vamos a ver más adelante que también se regulan otros genes. Quería mostrarles acá un artículo reciente, digamos del 2018, no sale aquí el año, pero bueno, es del 2018, se publicó en la revista Infectional Immunity, que es de la Sociedad Americana de Microbiología. Tiene un factor de impacto como de 3 punto algo, y es del grupo de investigación con el que yo trabajo en mi doctorado. Acá, bueno, Caterina Guzmán Berry es mi tutora, Esteban Chávez y Edgardo Moreno son mis asesores de tesis, y estos otros son, bueno, compañeros del laboratorio. Y interesantemente, quería mostrarles que hay varios biotecnólogos. Yasmín Mesa Torres es una biotecnóloga que está en este momento sacando doctorado en el Instituto Pasteur, está trabajando con Listeria. Nazaret Ruiz Villalobos acaba de sacar maestría en microbiología, trabaja en la Escuela de Medicina Veterinaria. Y Ana María Zúñiga Pereira es también biotecnóloga, es estudiante de doctorado y trabaja con Carlos Chacón en Bruselas también, en la Universidad de Costa Rica. En este trabajo, digamos, ellos estaban estudiando cuál es el estímulo que reconoce el sistema de dos componentes BVRR, BVRS de Brucella abortus. Entonces ellos concluyeron o demostraron más bien que ese estímulo que es reconocido por el componente sensor es una señal que es en realidad multifactorial, por así decirlo, es una señal compuesta de varias cosas, ¿verdad? Está por un lado el pH bajo y por otro lado la limitación de nutrientes. Entonces, estas dos son condiciones que se han asociado con el ambiente intracelular, ¿verdad? Recordemos que Brucella es una bacteria intracelular. Entonces, Brucella necesita invadir una célula eucariota para replicarse. Entonces, cuando Brucella se encuentra afuera, porque ella puede sobrevivir en el ambiente, pero no es su nicho preferido. Bueno, entonces, cuando ella se encuentra fuera de la célula, de ahí hay un ambiente que más bien podríamos pensar más favorable, porque tal vez tiene un pH neutro y tal vez tiene muchos nutrientes. Pero una vez que se internaliza dentro de la célula, aquí el ambiente es hostil para la bacteria, ¿verdad? Es un ambiente que tiene bajo pH y tiene pocos nutrientes. Entonces, este sistema le permite detectar eso, y entonces lo que Brucella hace es activar todo su circuito de virulencia para poder sobrevivir dentro de este ambiente que es hostil y poder llegar hacia su nicho replicativo, que es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es en donde se sintetizan proteínas, entonces ahí hay como mayor cantidad de nutrientes que la bacteria puede utilizar, y es también un sitio en donde hay un pH neutro, entonces eso promueve su replicación. Entonces, bueno, aquí en este trabajo, ¿verdad? Porque esta imagen viene de este trabajo. En este trabajo lo que estaban estudiando es, digamos, un circuito de virulencia que es relativamente sencillo, ¿verdad? Tenemos que esta señal es reconocida por el sensor. El sensor se autofosforila, luego le pasa el grupo fosfato al componente regulador, y el componente regulador se activa como factor de transcripción y promueve en este modelo la expresión de dos genes. El gen, bueno, en realidad esto es un operón, el operón vir,
que es el operón que codifica para el sistema de secreción tipo 4 que tiene Bruselas, para poder inyectarle cosas hacia la célula eucariota y poder como engañarla y poderse camuflar y poder llegar hacia el retículo endoplásmico. Después tenemos este otro que se llama, bueno, que tiene las siglas en inglés VJBR. Este es un factor de transcripción también. Y ese factor de transcripción puede regular también la expresión del operonvir. En realidad el operonvir es súper controlado en Bruselas y hay como 10 factores de transcripción que pueden regular la expresión del operonvir. No solo BURR ni GBR. Pero aquí lo interesante que quería comentarles es que, digamos, en Bruselas se sabe que el BURR, que es el componente regulador de este sistema de los componentes, en realidad es un regulador global o un regulador maestro, porque puede regular la expresión de muchos genes, no solo estos, ¿verdad? Como les dije, este es un modelo sencillo que se centra únicamente en este circuito de virulencia, pero se sabe que este regulador también regula genes de membrana, genes de metabolismo del carbono, genes de metabolismo del nitrógeno, otros factores de transcripción, ¿verdad? Además de este VJBR, VJBR es un factor de transcripción, entonces generalmente los reguladores globales están por encima en una jerarquía más alta y pueden controlar también factores de transcripción que están, digamos, en una jerarquía más baja y que controlan una cantidad más pequeñita de genes. Entonces, también tenemos eso en las bacterias, ¿verdad? Tenemos también reguladores que son globales, o reguladores maestros también se les llama. Y bueno, entonces respecto a los sistemas de dos componentes. El otro mecanismo que actúa a nivel de control transcripcional es el sistema de quorum sensing. Este creo que también ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado mencionar antes. Es un sistema que también se dice que es de comunicación celular entre las bacterias, porque le permite a las bacterias detectar o censar la cantidad de bacterias parecidas a ellas que se encuentran cerca. Un momento. Perdón. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, lo que la bacteria hace es producir un compuesto que se libera al medio externo y la bacteria tiene en su membrana una manera de detectar o de censar la cantidad de ese compuesto que hay fuera de la célula. Entonces, cuando tenemos poquitas células, como en este ejemplo que tenemos acá del lado izquierdo, pues hay una concentración bajita de ese compuesto que se libera fuera de la célula. Pero conforme aumenta la cantidad de células que son capaces de producir ese mismo compuesto, entonces ese compuesto va a aumentar. Entonces, la concentración de ese compuesto va a aumentar y las bacterias se van a dar cuenta que hay una alta concentración de ese compuesto afuera. Y eso lo van a interpretar como una señal de que existe una población grande de células parecidas a ellas. Y este mecanismo se ha visto que está relacionado con la expresión de ciertos tipos de genes. Por ejemplo, bueno, se describió por primera vez en la bacteria Vibrio fischeri, Vibrio fischeri. En esa bacteria regula la bioluminescencia, que es la capacidad de producir una molécula que emite luz. Entonces aquí vemos que el compuesto que se libera es este que se llama 3-oxo-6-HSL. HSL son las siglas de homoserin-lactona, porque normalmente los compuestos relacionados con quorum sensing son de tipo homoserin-lactona. Entonces ven que se libera fuera de la célula y cuando tenemos una población muy alta, entonces hay una concentración muy alta de este compuesto que la bacteria puede detectar y entonces se expresa un operón que se llama Lux, que tiene que ver con la producción de bioluminescencia en esta bacteria. Es una bacteria marina, entonces esto es importante para ella en su ambiente. Se ha relacionado al quorum sensing con otras cosas como por ejemplo formación de biofilms. Esto es interesante porque los biofilms tienen toda una estructura, ¿verdad? Que depende de la cantidad de bacterias, ¿verdad? Si tenemos muy poquitas bacterias no se puede dar esa estructura, digamos, tan terciaria, ¿verdad? Que tienen los biofilms. Eso se produce solamente cuando hay una cantidad muy grande de células y entonces eso está asociado a la expresión de ciertos genes importantes para la estructura del biofilm. También se ha visto que tiene relación con regulación de genes implicados en la movilidad de las bacterias, en la producción de factores de virulencia, por ejemplo, toxinas, en la biosíntesis de antibióticos y en la transferencia de plásmidos por conjugación. Todas esas son funciones reguladas por el quorum sensing.
Ahora, entonces ya terminamos. Funcional, que es, como les había dicho, el más eficiente, ¿verdad? Porque es el que evita que se produzca el ARN mensajero. Ahora, si ya se produjo el ARN mensajero y por alguna razón la bacteria se da cuenta que no debe producir la proteína, entonces interviene el control traduccional, que se da principalmente, bueno, a nivel de los sitios de unión a los ribosomas. Entonces esto funciona un poco parecido como con los promotores, ¿verdad? Así como existen promotores que se consideran débiles y promotores que se consideran fuertes, también hay sitios de unión a los ribosomas que se consideran débiles y fuertes. ¿Verdad? Entonces, normalmente, dice la unión de los ribosomas al ARN mensajero se da en un sitio específico del ARN mensajero que está ubicado aproximadamente 7 bases corriente arriba del codón de inicio de la traducción. Entonces también jugando con esta distancia y con secuencias que puedan tener ese ARN, digamos, ribosomal, entonces ahí se puede dar cierto control de la traducción, que ya aquí estamos en traducción de la proteína. ¿Cuál, digamos, mecanismo que habría a nivel traduccional? Entonces vean que a nivel traduccional no hay tantos mecanismos porque es más importante para la bacteria tener mecanismos a nivel transcripcional, ¿verdad? Entonces a nivel transcripcional sí tenemos una gran variedad, a nivel traduccional no tenemos tanto, es solamente esta parte de los sitios de unión a los ribosomas. El último tema que teníamos es el de transferencia de genes y plasticidad genómica. Ya ustedes han escuchado hablar de los procesos de conjugación, transformación y transducción. Entonces, todos estos procesos le permiten a las bacterias intercambiar información genética entre especies que no están filogenéticamente relacionadas. Puede que sí, puede que no, digamos, pero eso es lo interesante, que no es una transferencia que no es vertical de célula madre a célula hija, sino que es horizontal porque puede ser entre bacterias que no tienen ningún parentesco filogenético. Y entonces todas estas cosas, junto con las mutaciones y otros mecanismos, digamos, más tradicionales de generar diversidad, todo esto puede contribuir a la plasticidad de los genomas de las bacterias, que este término de plasticidad se refiere a que son como versátiles, a que pueden adaptarse a diferentes cosas y que son dinámicos, digamos, como que hay diferentes factores que inciden en que estos genomas puedan estar cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, bueno, hay procesos, digamos, de duplicación de genes que hacen que los genomas se vuelvan más grandes, hay más bien procesos en los que se pierden genes o hay genes que de pronto sufren una mutación y entonces tienen un codón stop antes de tiempo, entonces dejan de producir una proteína, digamos, de forma funcional y entonces ese gen se convierte en un pseudogen porque ya no produce lo mismo que producía antes y esos pseudogenes también pueden llegar a, bueno, a acumularse o a perderse también en el tiempo con la evolución de los genomas. Podemos tener también recombinaciones, rearreglos, ¿verdad? De los genes que se adquieren por transformación, por conjugación o por transducción. Y todo esto entonces contribuye a este tema de la plasticidad genómica en las bacterias. Ahora vamos a hablar un poquitito de aplicaciones que tiene la transformación bacteriana, ¿verdad? Que esto se ve mucho en el curso de biología molecular, sobre todo en el curso de laboratorio, en el que, digamos, se hace que E. coli artificialmente adquiera ciertos genes por transformación. Entonces, normalmente la transformación es un proceso natural que ocurre en algunas bacterias. Hay bacterias que naturalmente, digamos, adquieren genes que están afuera, pero E. coli no puede hacer eso de forma natural. Digamos, a E. coli hay que hacerle un pretratamiento que en el caso del curso de laboratorio de biología molecular se hace con cloruro de calcio. Entonces, con cloruro de calcio se le hacen huecos a la envoltura celular de la Escherichia coli para volverla artificialmente competente y capaz de adquirir, digamos, ADN por transformación. Entonces, a través de estos poros que se le hacen a la envoltura de E. coli, es que pueden ingresar los plásmidos que se quieren, digamos, expresar en Escherichia coli. Hay otras maneras, digamos, de meterle ADN externo a las bacterias, como digamos a la fuerza, ¿verdad? Está el método de la electroporación, en el que, bueno, se hacen lavados en frío con agua estéril
a la bacteria, ¿verdad? Para inducirle cierto estrés osmótico y que eso le haga como poros en su envoltura celular. Después se mezclan con el plásmido que se les quiere meter y se ponen en una cubeta a la que se le hace una descarga eléctrica. Entonces, esa descarga eléctrica es la que suministra como la energía para que el ADN externo entre como a la fuerza hacia la célula bacteriana. Y después ahí se cultivan las células y se evalúa si hubo transformación. Entonces, esos son métodos, digamos, artificiales para inducir, digamos, transformación bacteriana de forma artificial. Ahora, con respecto a la parte de los últimos avances en genética bacteriana, pues básicamente si buscamos en la literatura, ¿verdad? Si nos vamos como al sitio web de revistas, de artículos científicos, casi todas están sacando o haciendo ediciones especiales de todo lo que tiene que ver con CRISPR, ¿verdad? Entonces, esto es una técnica que en realidad, o un método que en realidad no es tan nuevo, pero sí se ha visto como o sea, de manera más reciente se ha empezado a ver todo el potencial que puede tener y entonces es por eso que se está dándole como mucho énfasis a esto y es como lo más reciente que podemos ver en publicaciones científicas. Mira, entonces esto lo tomé de la página de una revista que se llama Nucleic Acids Research, es como de investigación en ácidos nucleicos. Ellos tienen como diferentes temas o líneas dentro de la revista. Ellos publican artículos, digamos, que tienen que ver también con, bueno, con regulación génica, con genómica, con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces sacaron hace muy poco una edición especial, digamos, que se llamó Métodos y Protocolos sobre CRISPR, ¿verdad? Entonces tiene todo, digamos, toda la edición especial es sobre métodos que utilizan el CRISPR para alguna cosa. Entonces acá hacen una introducción que yo quise como pegarles por aquí, porque dice, desde que se descubrieron las primeras aplicaciones prácticas de las enzimas de restricción en los años 70, hubo como un enorme progreso en los métodos de ingeniería genética. Y bueno, básicamente lo que se dice es que ese fue como un hito que marcó un antes y un después en la ingeniería genética. Y un segundo hito ha sido esta parte del CRISPR, ¿verdad? Que se dice que dice acá, que bueno, pero que todo esto cambió, ¿verdad? Todo esto del uso de las enzimas de restricción y todo cambió con el desarrollo de métodos de CRISPR-Cas en el 2012. Entonces vean que no es tampoco tan nuevo porque estamos en el 2020. Entonces estamos hablando de esto desde hace 8 años y se sigue hablando de esto precisamente por lo mismo, por el impacto que ha tenido a nivel de la ingeniería genética. O sea, se considera que es un impacto similar al que hubo en los 70s con las enzimas de restricción. Entonces, que esto en los años, en la década del 2000 algo, 2010, 2000, por ahí, vino como a hacer una segunda revolución en la ingeniería genética, ¿verdad? Entonces ha tenido de verdad un impacto muy fuerte en eso. Entonces acá dice que toda esta edición, digamos, estuvo dedicada a manuscritos que fueron escritos en el año 2019, se publicaron este año 2020, sobre entonces, como les decía, métodos para, digamos, usar CRISPR para alguna cosa, ¿verdad? Entonces, no les puse el link, voy a ponerles el link para que ustedes puedan ver los artículos porque son todos, están disponibles de forma gratuita, entonces para que puedan ver las diferentes aplicaciones que pueden tener. Igual vamos a tener también seminarios sobre este tema. Ahorita les comento, ahorita vamos a repasar el cronograma y les comento las fechas en las que van a estar los seminarios. Todavía no están todos los artículos, pero entonces cuando los tenga, porque va a ser más adelante, ¿verdad? Entonces cuando los tenga voy a hacer como una carpeta, no sé si en Tech Digital o algo así, que ustedes puedan elegir los temas que quieren presentar. Y va a ser en parejas y vamos a tener 2 por sesión a partir del mes como de noviembre más o menos. Y van a haber un par que van a ser de CRISPR también por si a alguno le interesa esto. Acá les puse, bueno, ahora esto hace referencia, ¿verdad? Como a una publicación del 2012, ¿verdad? Que como les decía, no es tampoco que es del año pasado, ¿verdad? O sea, ya tiene 8 años.
es esta que está acá, que también se la subí hoy a Tech Digital por si ustedes quieren leer el review, digamos que explica la aplicación que puede tener, porque en realidad, digamos, en realidad el CRISPR como tal se descubrió muchísimo antes, ¿verdad? Hay una publicación del año 2007 en la revista Science, que es la que describe el CRISPR, digamos, como un método de resistencia a bacteriófagos en bacterias. ¿Verdad? Entonces aquí apenas está diciendo como, ok, existe este mecanismo en las bacterias en el año 2007 y en el año 2012 otras personas, porque también quería que vieran que son otras personas diferentes, ¿verdad? Aquí los autores son Barangú, Fremaus, bueno, todos estos, ¿verdad? Son los autores de este artículo del año 2007 y los que hacen el review y empiezan a idear posibles aplicaciones del CRISPR son otros autores completamente diferentes. Entonces, eso también quería enfatizarlo para que ustedes tengan esa noción de que a veces las personas que están haciendo ciencia básica no son necesariamente las personas a las que se les ocurre una aplicación, ¿verdad? O sea, las aplicaciones normalmente son otras personas que están leyendo artículos y dicen, mira esto a lo mejor podría servir para algo. Y normalmente esa persona es otra diferente, que ni siquiera ni había participado como en el descubrimiento original. Y eso se da muchísimo en todos los campos, y entonces a veces son otros los que tienen las ideas de cómo aprovechar o cómo sacarle el potencial a ciertas cosas. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan presente, porque tal vez a veces ustedes podrían pensar, pero es que yo no trabajo investigando nada. No importa, ustedes pueden leer, ustedes saben dónde obtener información y a ustedes se les pueden ocurrir las ideas, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje también un poco acá con esto, ¿verdad? Que con solo que ustedes tengan una computadora o un celular con acceso a internet donde ustedes puedan encontrar buenos artículos y leerlos, de sus cabecitas pueden pensar y se les puede llegar a ocurrir muy buenas ideas, ¿verdad? Entonces eso es como una motivación para que lo tengan presente. Estos dos artículos se los puse en Tech Digital y como les decía, vamos a tener también este tema de CRISPR por medio de la dinámica de los seminarios más adelante. Pero bueno, entonces eso era lo que les traía con respecto al tema de, digamos, de genética bacteriana. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Voy a salirme de acá de la presentación. Vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para buscar el cronograma para hacer entonces ese repaso que les decía. No lo tenía abierto, entonces tengo que abrirlo primero antes de poderlo compartir. Ay, no, que abrí no es. Sí es, perdón. Vamos a ver, entonces ahora sí voy a volver a compartir. Ay, bueno, creo que no había dejado de compartir. Ok, aquí está. ¿Ven el cronograma, chicos? Sí, profe. Ok, entonces lo que quería aclarar con ustedes es que, bueno, estamos en la semana 3, en la que estamos viendo este tema de genética bacteriana. La semana 4 no tenemos clases, ¿verdad, chicos? Porque es la semana de biotecnología. Entonces, para que ustedes participen en las actividades. Y después, el 2 de octubre, en la semana 5, tenemos el primer parcial, que recuerden que es en la modalidad de examen oral, ¿verdad? Entonces, vamos a tener preguntas al azar que se van a hacer de forma individual. Y estos exámenes suelen ser cortos, ¿verdad? Porque cuando son de forma individual, son como 5 minutos cada uno nada más, y son 2, 3 preguntas lo que ustedes les dé tiempo de contestar. Entonces, lo que vamos a hacer es tener, digamos, los temas, así como una especie de rifa o algo así, de que, me tocó estructura bacteriana. Entonces, sí, ok, hábleme de los sistemas de secreción tipo 3, ¿qué sabe usted de sus sistemas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo están constituidos? Algo así. Hábleme de la membrana citoplasmática, ¿qué me puede decir sobre la membrana? ¿Qué función tiene? ¿Qué características tiene? Cosas así por el estilo. Si me tocó genética bacteriana, bueno, hábleme de los sistemas de 2 componentes. ¿Qué me puede decir sobre ellos? ¿Qué función tienen? ¿Qué características tienen? Va a ser un examen así como de ese tipo, ¿verdad? Entonces son 2, 3 preguntas por persona, porque si no, no nos da tiempo, ¿verdad? Tengo que evaluar 25 personas en 3 horas. Entonces vamos a empezar a la 1 de la tarde. Hay una persona a la que le voy a dar cita de primero, que es Fabián Arce, ¿verdad? Que creo que habíamos acordado ok, sí, que usted va de primero. Y después, entonces, no sé si ir como por lista o algo así para que
de irlos contactando como en algún tipo de orden o algo así, o no sé si alguien tiene alguna circunstancia, digamos, especial que necesite ir como de primero o más bien de último, algo así me dice. Pero esa sería la idea, ¿verdad? Ordenarlos de alguna manera, posiblemente así por lista, para que entonces podamos tener como una videollamada en la que podamos hacer el examen, ¿verdad? Que como les decía es más o menos algo así por el estilo, ¿verdad? Dependiendo, es como al azar qué tema me tocó y qué pueden saber ustedes sobre ese tema. Entonces, digamos, si tienen que estudiar, ¿verdad? Pero no necesariamente, o sea, yo no les puedo preguntar de todo como en un examen normal, presencial, sincrónico, al que ustedes están acostumbrados, ¿verdad? En el que se les hacen preguntas de todo. No les puedo preguntar de todo porque solo tenemos 5 minutos, entonces son 2 o 3 preguntas de algún tema específico así al azar que les haya tocado, ¿ok? Esa sería la dinámica. No se pongan nerviosos, ¿verdad? Porque suele ser algo que puede pasar, ¿verdad? Hasta en los exámenes presenciales también pasa. Traten de venir así, relajados, es una conversación. Bueno, si no supieron la pregunta, si no me pudieron decir nada sobre mi membrana, bueno, entonces yo ahí empiezo a preguntarles de alguna otra cosa, ¿verdad? La idea es sondear qué tantos conocimientos han adquirido ustedes en las poquitas semanas que tenemos de clase, pero no es como acribillarlos con cosas ahí que no van a saber, o sea, todo lo que se les va a preguntar son cosas que se han visto, que ustedes pueden repasar los videos y estudiar con esa información. Y esa sería un poco la idea, ¿verdad? Que bueno, pues tal vez no saben, no me pudieron decir nada sobre membrana, pero bueno, entonces me hablan de otra cosa y ahí van compensando, ¿verdad? Si pierden algunos puntos por no haber podido responder sobre membrana específicamente, pero pueden recuperar de otra manera si pueden hablar de algún otro tema, ¿verdad? Entonces, esa sería un poco la idea de este examen. Y entonces les decía que, bueno, luego tenemos también otro bloque de temas teóricos y habíamos dicho en la primera clase que vamos a dejar de último el bloque de temas prácticos. Entonces acá es a donde vamos a empezar con los seminarios, en ese mismo bloque de temas prácticos, porque los videos van a ser cortos, ¿verdad? Va a ser nada más como, bueno, yo me metida en el laboratorio haciendo las cosas y va a ser un video muy corto. Entonces, para aprovechar el tiempo de clases, vamos a meter acá los seminarios, vamos a meter 2 por sesión, tenemos 6 sesiones, 2 por sesión y sería en parejas, ¿verdad? Bueno, posiblemente haya un grupo de 3, ¿verdad? Pero porque creo que somos 25, entonces tiene que haber un grupo de 3. Y entonces yo les estaría asignando temas, digamos así, más o menos 2 que tengan relación con lo mismo, ¿verdad? Si estamos en identificación bacteriana, entonces 2 sobre identificación bacteriana. Si estamos viendo estructuras, 2 sobre estructura. 2, por eso les decía 2 sobre CRISPR, más o menos, que tienen que ver con este tema de genética, y así, más o menos, ¿verdad? Esa sería un poco la idea. Entonces todavía estoy en la recopilación de los artículos porque siempre me gusta que todos sean nuevos, ¿verdad? Como que sean publicados en el año en el que se está dando el curso, para que sean cosas de verdad muy recientes, y que no se hayan visto antes en otros cursos, ¿verdad? Como para no repetir. Entonces por eso todavía estoy en la selección de los artículos, pero apenas los tenga hago como una carpeta ahí en digital para que ustedes puedan verlos y escogerlos. Después tendríamos este otro parcial que es sobre la parte práctica, ese sí es para llevar para la casa y es en grupos. Y después vamos a tener las presentaciones orales de los trabajos de investigación que ustedes están haciendo, que es investigación bibliográfica sobre este tema de obtención de nuevas cepas con potencial biotecnológico. Entonces sí quería pedirles que para algún momento, bueno, no puedo pedirles nada para la próxima semana, ni nada para la semana del parcial porque no puedo poner 2 tareas o 2 cosas, 2 evaluaciones para la misma semana, pero más o menos para acá, para cuando regresemos de forma, digamos, a clases teóricas, más o menos para esta fecha, 9 de octubre, que ustedes ya hayan definido los temas y los grupos. Hasta el momento no tengo, solo tengo información de un grupo, de unas chicas que me escribieron que ya tenían el grupo, pero todavía no tenían el tema, entonces para que vayan pensando en eso. Creo que habíamos dicho que grupos de entre 3 y 5 personas, para que ustedes vayan organizándose entre ustedes y vayan escogiendo el tema, porque sí es importante verificar que no se vayan a repetir, ¿verdad? Que no tengamos de ahí lo mismo, ¿verdad? Entonces sí necesito irlos filtrando por ahí.
Entonces, para este día, 9 de octubre, les voy a pedir que me manden el tema y que me manden el grupo, ¿ok? Después, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, porque yo me fui a lo del cronograma y otras cosas y no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Veo aquí un mensaje en el chat con XGAL. Ah, bueno, es que seguro aquí era lo de la betagalactosiasa. Sí, tiene razón. Era con XGAL porque entonces se mide como la intensidad del color, ¿verdad? Si hay mucha intensidad de colores porque hubo mucha hidrólisis del XGAL y eso indirectamente se relaciona con una concentración muy alta de la beta-galactosidasa que se tiene debido a que el promotor era fuerte y hubo una transcripción de una gran cantidad de enzima, digamos, algo así. Era un poco la idea. Gracias. Es que se me olvidó el nombre del compuesto en ese Profe, momento. ¿Sí? yo quiero hacer un anuncio. Ah, sí, sí. Chiquillos, que nosotros, bueno, tenemos un grupo de dos, Diego y yo, y no sé si a alguien le faltará grupo, nos pueden escribir a Diego o a mí, a Diego Barquero o a Juliet Paniagua, por si les falta grupo. Ok, bueno, hay una posibilidad de grupo para el tema teórico. Tal vez por aquí, por Teams, podríamos organizar los grupos porque si solo un grupo le ha dicho usted, tal vez hay otros que les ha pasado parecido, que le hace falta integrantes. Yo la verdad Sí, es que podría ser. no entiendo bien Teams, pero no sé si se podrá hacer como alguna cosa donde podamos ir comentando ahí para ir formando los grupos o algo. Bueno, yo creo que ustedes tienen, bueno, voy a tener la grabación porque si no se nos va a hacer muy largo el video.